Hola a todos, mi nombre es Daniel Guío y en esta presentación les voy a hablar de funciones, teorema de Pitágoras y razones trigonométricas. Una función es la relación que hay entre dos variables a través de una expresión matemática. Como vemos en la imagen, tenemos unos números de entrada, la función es la que me opera estos números y tenemos unos números de salida. Una función se denota con el término f de x y se lee función de x. Vemos entonces dos ejemplos en donde el primero, función la mitad de un número, f de 8 es igual a 4, ya que la mitad de 8 es 4, y f de 12 es 6, ya que la mitad de 12 es 6. En el segundo, función el cuadrado de un número, f de 5 es igual a 25, ya que el cuadrado de 5 es 25, y f de 3 es 9, ya que el cuadrado de 3 es 9. También podemos referirnos a una función como la relación entre dos variables, de manera que a cada valor de la primera le corresponde un único valor de la segunda. A estas variables se les denomina independiente, entonces hablamos de una variable a la cual le podemos asignar cualquier valor. Esta variable normalmente la representamos con la letra X, y la variable dependiente que la representamos con la letra Y o f de x. Esta variable, el valor de esta variable depende directamente del valor de la variable independiente. Entonces tenemos acá un ejemplo. La función f de x igual a 2x o y, como dijimos podemos decir f de x o y, es igual a 2x. Entonces vamos a reemplazar los valores en x por 1, 2, 3 y 4. Y hacemos la operación. 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 3, 6 y 2 por 4, 8, como vemos en la tabla. Tenemos unos valores de la variable independiente, que fueron los que colocamos, y los valores de la variable dependiente, que son el resultado de la operación de la función. Las funciones están conformadas por dos elementos. El primero el dominio y el segundo el recorrido. Cuando hablamos de dominio estamos hablando del conjunto de valores que puede tomar la variable independiente. Y cuando hablamos de recorrido estamos hablando del conjunto de valores que puede tomar la variable dependiente. Tomamos la misma tabla anterior y vemos entonces que los valores en X son el dominio y los valores en Y son el recorrido. Como yo puedo colocar diferentes o muchos valores en la variable independiente, entonces hablamos de que son el dominio, en este caso serían el conjunto de los números reales. Y el recorrido, como sabemos que el resultado también me va a dar muchos números al azar que hacen parte del conjunto de los números reales, entonces también el recorrido serían el conjunto de los números reales. Puntos en el plano cartesiano. Entonces, cuando hablamos de puntos en el plano cartesiano hablamos de que tienen coordenadas en el eje X o eje de las abscisas y en el eje Y o eje de las ordenadas. Al par ordenado XY se le denomina coordenadas del punto en el plano cartesiano. Vemos entonces acá este ejemplo que sería A, que es el punto es el par ordenado menos 5,1, que menos 5 en este caso es nuestro punto en el eje X y 1 es nuestro punto en el eje Y. Y en este segundo ejemplo vemos 4,3, que sería el 4, el punto en el eje X o eje de las abscisas, y el punto 3 en el eje Y o eje de las ordenadas. Función afín. Función afín es aquella que podemos denominar de la forma f de x igual a mx más n. La función afín no pasa por el eje de coordenadas 0, pero por el origen de coordenadas 0,0. Entonces vamos a ver un ejemplo. Un técnico de electrodomésticos cobra 10 pesos por visita y 5 pesos más por cada hora de trabajo. Escribe la ecuación de la recta que nos da el dinero a pagar en total y la función del tiempo que está trabajando. ¿Cuánto se pagaría por 3 horas de trabajo? Entonces, vemos la ecuación f de x igual a 5x más 10. Entonces, vamos a reemplazar ese valor en x por las 3 horas, ¿cierto? Las 3 horas de trabajo sería el x. El 5 me está representando a mí el valor por cada hora y el 10 me representa lo que cobra el técnico por visita. Entonces reemplazamos y hacemos la operación. 5 por 3, 15, más 10, 25. f de 3 es igual a 25. Reemplazamos estos valores en el plano cartesiano y tenemos que
Cuando el técnico no se alcanza a demorar una hora, ¿cierto? Cuando no se demora una hora, solamente va a cobrar la visita, en este caso sería 10, ¿cierto? En el eje X que nos representa las horas y en el eje Y que nos representa el dinero, cuando no tenemos horas, nos va a cobrar solo la visita. Cuando se demora una hora son 15 pesos, cuando se demora 2 horas son 20 pesos, cuando se demora 3 horas son 25 pesos, como lo vemos acá en la función, el valor que nos dio, y así sucesivamente va aumentando. Funciones lineales. Las funciones lineales son las que podemos representar de la forma fx igual a mx y son las que pasan por el origen de coordenadas 0,0. Entonces vamos a ver también un ejemplo de las funciones lineales. Juan quiere comprar pelotas de tenis las cuales tienen un valor de 10 pesos cada una. Si compra 4 pelotas, ¿cuánto le costarán? Entonces reemplazamos los valores en la ecuación fx igual a mx, sería f de 4 igual a 10, que es el valor de cada una de las pelotas, por 4, que son las pelotas que va a comprar. Y hacemos la operación 10 por 4 igual a 40. Acá vemos que f0 es igual a 10 por 0, 0, lo que quiere decir que cuando Juan no va a comprar, el valor de las pelotas que va a comprar es 0, no va a comprar pelotas, entonces así las pelotas valgan 10, el valor va a ser 0, ¿cierto? El resultado va a ser 0. Y ponemos estos valores en el plano cartesiano, donde en el eje Y tenemos el dinero y en el eje X tenemos la cantidad. Cuando Juan no va a comprar ninguna pelota, el valor va a ser 0. Cuando compra una va a ser 10, cuando compra 2 van a ser 20, cuando compra 3 va a ser 30, cuando compra 4 va a ser 40 pesos, como lo vemos acá en la función. Y así sucesivamente. Vemos que en este caso, nuestra función, nuestros puntos, sí pasan por el origen de coordenadas 0,0. Esta recta sí pasa por el origen de coordenadas 0,0. Y coeficiente de posición y pendiente de una recta. Entonces, una recta tiene coeficiente de posición y pendiente. Cuando hablamos de pendiente, hablamos de la inclinación de la recta con respecto al eje de las abscisas, y cuando hablamos de coeficiente de posición, hablamos del valor en el cual la recta corta con el eje de las ordenadas o eje Y. En la ecuación que vimos anteriormente, perdón, en la función que vimos anteriormente, f de x igual a mx más n, el m es la pendiente y el n es el coeficiente de posición. Vemos entonces un ejemplo también. Dada la función afín f de x igual a 3x más 2, vamos a reemplazar el x por 0 y por menos 2. Entonces, 3 por 0 me va a dar 0 más 2, 2, y 3 por menos 2, 3 por 2, 6 con signo negativo, 6 menos 6 más 2 me va a dar menos 4. Para hallar la pendiente tenemos la siguiente ecuación. Delta de y, pendiente es igual a delta de y sobre delta de x. Entonces, delta de y va a ser igual a y sub 2 menos y sub 1 sobre x sub 2 sobre menos x sub 1, que es el delta de x. Reemplazamos acá esos valores, ¿cierto? ¿De dónde sacamos esos valores? Vamos a ir al plano cartesiano a ver de dónde salieron los valores. Delta de y va a ser, entonces, el 2, que es y sub 2 menos y sub 1, que es menos 4. Acá lo podemos ver. Y el delta de x, que es 0 menos 2, que es x sub 2, que es 0, y x sub 1, que es menos 2. Reemplazamos esos valores y hacemos la operación. Menos por menos más, entonces 2 más 4 me da 6. Menos por menos más, 0 más 2 me da 2. Simplificamos estos, 6 sobre 2 es igual a 3. 3 entonces sería la pendiente de esta recta. El coeficiente de posición, como vemos acá, entonces es en donde se corta. Coeficiente de posición es donde corta con el eje de las ordenadas o eje Y. Vemos entonces acá cuál es el coeficiente de posición. Vamos a hablar ahora de teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es la relación entre los lados de un triángulo, de los triángulos rectángulos. Entonces acá en la imagen podemos ver,
tenemos que este lado de este triángulo mide 3, este mide 4 y este va a medir 5. En este caso, cuando tenemos estos dos lados, que los vamos a llamar catetos, este cateto y este cateto, sabemos que son 3, ¿cierto? Para hallar, vamos a representar esto como un cuadrado. Como sabemos que este lado mide 3, entonces el área de un cuadrado va a ser base por altura 3 por 3, que es lo mismo que 3 al cuadrado. Acá pasamos a hacer lo mismo. Sabemos que el lado de este cuadrado es 4 y queremos hallar el área, va a ser 4 por 4 o 4 al cuadrado, que me va a dar 3 por 3, 9 y 4 por 4, 16. Y 9 más 16 estamos hablando que es 25. Y vemos que es el resultado de este lado del triángulo, que sabemos que es 5 y es base por altura 5 por 5, 25. Entonces la suma del cuadrado de estos dos me va a dar el cuadrado de este. ¿Cómo lo podemos ver acá? Perdón, ¿cómo lo podemos ver acá? Nos va a dar la siguiente ecuación. Hipotenusa al cuadrado, cuando hablamos de la hipotenusa, estamos hablando del lado opuesto, del ángulo de 90 grados que tiene este triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo es el cual tiene un ángulo de 90 grados, ¿cierto? Un ángulo recto. El lado opuesto es la hipotenusa. Hipotenusa al cuadrado va a ser igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Tenemos entonces un ejemplo del teorema de Pitágoras. Primero, calcular la hipotenusa de un triángulo rectángulo de lados 4 centímetros y 3 centímetros. Entonces, vamos a calcular la hipotenusa. Hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Si quiero hallar la hipotenusa, lo que hago es reemplazar. Entonces, uno de los lados mide 4 y el otro mide 3. ¿Cierto? Pasamos, acá como tenemos raíz de, está elevado a la 2, vamos a pasarlo a que sea raíz cuadrada. Entonces, 4 a la 2 es 16 y 3 a la 2 es 9, ¿cierto? 16 más 9 es 25, le sacamos raíz cuadrada de 25, me va a dar 5. La hipotenusa del triángulo es igual a 5. Ahora, por este lado lo que queremos hallar es uno de los lados. Entonces vamos a ver la ecuación como nos queda. Pasamos uno de los catetos en esta ecuación original, vamos a pasar un cateto al otro lado y queda hipotenusa al cuadrado menos cateto al cuadrado es igual a cateto al cuadrado. Reemplazamos. Tenemos el valor de 5, que en este caso es la hipotenusa, y 4, que es uno de los lados. 5 al cuadrado es 25 menos 4 al cuadrado 16 es igual a el cateto al cuadrado. Como está acá potencia a la 2, entonces lo pasamos a ser raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 9 es igual a c, en este caso 3 es igual a c. El otro lado del triángulo mide 3. Vemos que son los mismos valores que acá estamos tomando. Entonces, acá uno de los lados, acá era 3 y acá me está dando 3. Razones trigonométricas. Las razones trigonométricas son las relaciones que existen entre los lados y los ángulos internos de un triángulo rectángulo. Los ángulos internos, tenemos que tener claro que los ángulos internos de un triángulo suman 180 grados. Y en un triángulo rectángulo siempre hay un ángulo de 90 grados. Entonces, vemos acá las razones trigonométricas que son seno de un ángulo, en este caso estamos hablando de seno de alfa, va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto de alfa en este que vemos, cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno de alfa va a ser cateto adyacente sobre hipotenusa. Este es nuestro ángulo alfa, entonces cateto adyacente sobre hipotenusa. Y tangente va a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente. Vemos entonces acá tenemos nuestras razones trigonométricas inversas, que son seno es igual a cosecante, que es como en uno era cateto opuesto sobre hipotenusa, acá es hipotenusa sobre cateto opuesto. Secante de alfa es igual a hipotenusa sobre cateto adyacente, que es lo inverso a coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Y cotangente, que es cateto adyacente sobre cateto opuesto, es lo inverso a tangente, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y vamos a ver entonces unos ejemplos.